En cierta oportunidad dejaron a un padre cuidando a su niña pequeña y este estaba haciendo todo para poderla entretener, jugaban, compartían, pero ya ustedes saben que a los papás les cuesta un poquito más pasar ese tiempo con un niño pequeño, entonces pues como no quería darle celular, no quería ponerlo a jugar con el iPad ni que la niña viera televisión, después de un largo rato y con todas sus ideas agotadas, lo que hizo fue que le dio una hoja de revista y la rompió en muchos pedacitos y la puso a que ella armara de nuevo la hojita. Le dijo, mira, vas a hacer como un rompecabezas con este montón de papeles que te estoy dando. Mejor dicho, cogió como una hoja así de revista, les voy a hacer el ejemplo, y la rompió así, en muchos pedacitos, muchos pedacitos. Entonces le dijo a la niña, tenga mi amor, ahí está, entreténgase un ratico. Y obviamente pues para la niña se veía como divertido. Y bueno, el señor se fue a continuar haciendo sus cosas y dijo, ahí voy a tener a mi niña pequeña entretenida un rato. Resulta que no habían pasado 5 minutos cuando la niña le dice, papi, ya me rompecabezas. Y el papá como, ¿qué? ¿Y cómo hiciste? Entonces la niña le dice, papi, lo que pasa es que por el otro lado estaba la familia, había una familia. Por el lado que el papá le dio para que ella armara el rompecabezas era el mundo. Le dijo, arme el mundo, pero resulta que por el otro lado estaba la familia. Entonces la niña dijo, yo sé que si logro unir cada uno de los pedacitos y armar de nuevo la familia, el mundo va a quedar arreglado. Y esto es una gran lección, porque la familia, sabemos todos que es la base de la sociedad, la pareja es la base de la familia. Y hoy llegamos al día 237 de la lectura de la Biblia en un año y este ejemplo me pareció maravilloso. Si unimos la familia, si unimos el matrimonio, el mundo se unirá nuevamente. Así que hoy vamos a ir rápidamente al Salmo 102 y ahí vamos a encontrar cómo los niños y la próxima generación necesitan un legado de fe. Pero número 2, vamos a ir a Primera de Corintios y ahí vamos a hablar un poco de la familia y los hogares y terminamos con los padres y los hijos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 24 y capítulo 25. Así que muy buenos días para todos, bienvenidos, gracias a todos y a todas por estar aquí conectadas en esta hermosa mañana de lunes, hoy 25 de agosto, iniciando una nueva semana de fe, de milagros, de sanidad. Así que si tú lo crees, di amén y vamos a orar juntos, consagrando a Dios estos minutos que vamos a estar aquí conectados. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos infinitas gracias, Dios, por un nuevo día, por un nuevo lunes, una nueva semana. Sabemos que a veces no es fácil arrancar porque descansamos unos días, el fin de semana es rico en la casa, vamos a la iglesia, luego venimos, de pronto vemos una película, hacemos cosas diferentes y ya el lunes nos cuesta arrancar otra vez. Pero Señor, hoy nos queremos llenar de esa gasolina del cielo, de ese combustible que tú nos das, de fe, de amor, de gozo que solo viene de ti. Yo bendigo, Dios, cada persona que ya se ha conectado, los que poco a poco se van a unir. Oro de manera especial hoy por los matrimonios, por los hijos, porque el tema hoy justo que es de la familia, yo sé que tiene un propósito. A lo mejor se conecten personas que tienen luchas con la familia, luchas en la pareja o que están pasando por el divorcio o que vienen de un pasado muy duro y anhelan rehacer una vida. Señor, que hoy cada versículo, cada principio que tú nos vas a dar cobre vida y que seamos no solo oidores sino hacedores de tu palabra. Llena, Señor, cada hogar, cada familia aquí representada, que tu Espíritu Santo, Señor, se manifieste de una manera tan real que sepamos, Señor, que eres tú y solo tú el que hace la obra. Dejamos, Señor, este lunes en tus manos cada uno de los versículos que vamos a leer y que tú nos asistas con el fuego y el poder de tu Espíritu Santo. Escóndenos, Dios, y que se conecten justo las personas que necesitan esta palabra y que si hay alguien que no tiene buenas intenciones o solo comenta por distraer, Señor, que tú silencies esos comentarios y que hoy estemos aquí justamente los que necesitamos esta palabra. Atrae a tus pies a los perdidos, a esa mujer que se siente sola, abandonada, que ella hoy pueda llenarse de ti, a ese hombre que hoy necesita fe para poner la mirada en el cielo y no en la tierra, que también, Señor, hoy pueda recibir esa provisión espiritual
espiritual y material. Esos hijos, Señor, que a lo mejor van ahí en el vehículo ya con los papás, rumbo a la escuela, Señor, tócalos también a ellos, tócalos con tu fuego, Señor, los que están en la casa, donde quiera que vayan, Señor, que tu Espíritu Santo haga esa obra poderosa y transformadora, porque tú dices que eres tú el que convence. Así que te amamos, Dios, y dejamos este momento delante de ti, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén, amén. La gloria sea para Dios. Ustedes que se unen hoy por primera vez, este es el devocional donde oramos juntos y leemos la palabra de Dios. El tema de hoy es familia. La familia es el ente o la organización o como tú lo quieras llamar más atacada. El enemigo no quiere matrimonios unidos, no quiere padres e hijos que caminen de la mano, no quiere hijos obedientes. Por eso a toda costa quiere hacer que tú te divorcies de tu esposo, a toda costa quiere hacer que tú mires a otra mujer que no es tu esposa. Y de muchas maneras te va a poner la tentación. Pero la buena noticia es que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? La buena noticia es que Dios instituyó la familia y Él la cuida, Él la sustenta. Desde el principio, cuando leemos Génesis, vemos que Dios creó a Adán y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle ayuda idónea. Entonces Dios hizo caer un sueño profundo y de la costilla del hombre creó Dios lo más hermoso y lo más maravilloso que ha podido crear a nosotras. Creó la mujer, un ser único, así como somos, hermosas, enojonas, con nuestro cabellito diferente, que nos tenemos que arreglar un poquito más, con nuestras hormonas locas. Así nos creó. Y tú que estás casado, tú que estás casada, estás en el mejor vínculo, estás en el mejor momento. El matrimonio es lo más hermoso que nos puede pasar, a pesar de que de pronto vivas situaciones que no son tan fáciles o de que te hayas divorciado. Aún con todo y eso, yo he escuchado tantas familias, tantas mujeres que desarmaron su hogar por una desaveniencia, por cosas duras, que hoy día se arrepienten. Entonces comencé contándoles la historia de ese papá que para entretener a su niña pequeña rompió una hoja de revista donde estaba El Mundo y le dijo, mi amor, ahí arma el rompecabezas. La niña comenzó y en menos de 5 minutos, para la sorpresa del papá, la niña ya había armado todo. Cuando le preguntó, mi amor, ¿y cómo lo hiciste tan rápido? O sea, es que era difícil. La nena le dice, papi, es que por el otro lado estaba una familia y lo que yo hice fue unir a la familia. Cuando uní a la familia, el mundo se arregló, el mundo quedó armado por completo. Y es que de eso se trata. En la palabra del Señor, en el Salmo 102, versículos 18 al 28, dice de esta manera. Para los que tienen Biblia, les voy a leer la Reina Valera. Dice, se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que está por nacer alabará a Jehová. Versículo 19, porque miró desde lo alto, desde su santuario. Jehová miró desde los cielos a la tierra para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte, para que se publique en Sión el nombre de Jehová y su alabanza en Jerusalén. Para quienes están llegando, estoy leyéndoles el Salmo 102 y voy en el versículo 22. Dice, cuando los pueblos y los reinos se congregaron en uno para servir a Jehová, Él debilitó mi fuerza, en el camino se acordó de mis días. Dije, Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días, por generación de generaciones son tus años. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerán, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán, y los hijos de tus siervos habitarán seguros, y tu descendencia será establecida delante de ti. Qué salmo tan increíble. Es un salmo donde vemos la oración de un afligido, pero cuando se parte este salmo en el versículo 18, nos encontramos que el salmista lo que dice es, de generación a generación se celebrarán tus obras. Y él hace una oración diciendo que la generación venidera y el pueblo que está por nacer te alabará.
que la generación venidera y los que van a nacer te alaben. Aquí vemos propósitos generacionales. Aquí vemos un Dios que no solo piensa en ti, sino que piensa en tus hijos y en los hijos de los hijos de tus hijos. Y esto es una promesa maravillosa. Por eso lo primero que vemos aquí es los niños y la próxima generación. Toda generación tiene la responsabilidad de pensar en el futuro y de planearlo. Y no solo tendríamos que preocuparlos a ellos por lo que pasa en nuestro tiempo, sino que también tenemos que proyectarnos hacia el futuro, la próxima generación. Dice el versículo 18, que se escriba esto para todas las generaciones futuras y que el pueblo que alabe al Señor lo haga en familia. ¡Wow! Esa versión está increíble. Así que nosotros vemos que Jesús es la clave para cada generación. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, Hebreos capítulo 1, versículos del 10 al 12, lo que la Biblia dice es: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. ¿Y cuántos dicen amén? Esto es una promesa que nos hace creer que la bendición no es solo para nosotros, sino que también es para nuestros hijos. Dice Hebreos 13:8 de esta manera: la tierra y los cielos son obra de tus manos y todos lo sabrán. Dice el versículo 27, tú siempre eres el mismo y tus años no tienen fin. Los tiempos cambian, la tecnología cambia, nos ha tocado la evolución de todo alrededor, la revolución industrial, comercial, nos ha tocado toda la revolución de la tecnología. Yo siempre les digo que a mí me tocó el teléfono de disco, del cable de esos que uno jalaba, por acá no tengo el cauchito, esos de uno cogerse el cabello, que es así como el cable de los que tenía el teléfono, que era así como rizadito, como una espiral. Bueno, me tocó esos teléfonos, luego me tocó el teléfono que entonces ya era inalámbrico, luego el que identificaba llamadas, luego entonces le tocó a uno que el celular, ese grandototote, el paneludo le decíamos en Colombia, luego entonces vino el Motorola chiquito, luego el Motorola que se abría así y nos ha ido tocando todo. O sea, yo me acuerdo que cuando era niña y uno pedía permiso hasta para prender el televisor, o sea, si uno quería ver muñequitos, caricaturas, monitos, como ustedes lo llamen, pues uno pedía permiso. Y yo me acuerdo que yo decía, ay, qué chévere tener un televisor chiquito y que yo pudiera ver cuando yo quiero. Y ahora tenemos un celular en el cual podemos ver televisión, podemos ver series, podemos hacer lo que queramos. Entonces nos ha tocado absolutamente todo. Nuestros hijos no, ellos están ahorita viviendo pues cosas nuevas y ellos llegan y son nativos digitales. A nosotros nos tocó pasar por todo eso. Entonces es increíble ver cómo en todas esas temporadas el Señor nos ha guardado. Y el hecho de que lo conozcamos, el hecho de que estemos hoy aquí unidos, orando, es porque el Señor nos libró y porque tenía un propósito con nosotros. Pero lo más maravilloso de eso es entender que el propósito es eterno y que no es solo para nosotros, sino para nuestra próxima generación. Berito, les acabé de leer Hebreos 13:8, donde dice, la afirmó, hablando de la tierra, y los cielos, y son obra de sus manos. El Salmo 102:25 también nos lo recuerda, y dice el versículo 27, tú eres el mismo y tus años no tienen fin. Pero también en primera carta a los Corintios nosotros nos encontramos al apóstol Pablo terminando una carta increíble, dando unos saludos finales, unas instrucciones finales, y aquí lo que podemos ver es cómo tenemos que volver a captar esa visión del Nuevo Testamento que vivían ellos en la iglesia también para nuestro hogar. Por supuesto que los primeros cristianos no tenían edificios, no tenían iglesias como las que nosotros tenemos. Ellos se reunían en las casas para orar, para leer los escritos donde estaba la ley de Dios, donde estaba todo lo de los mandamientos, los preceptos. Pero Pablo escribe a los Corintios y eso está exactamente en 1 Corintios capítulo 16 y versículo 19. Se los voy a leer. Si llega Timoteo, procuren que se sienta cómodo entre ustedes, porque él trabajará como yo en la obra del Señor. El apóstol Pablo pues no tenía esposa, no tenía hijos en lo natural, pero tenía hijos espirituales. Y entonces cuando el apóstol Pablo manda a Timoteo a esta iglesia, le pide a los hermanos que lo traten como a un hijo. Mire qué bonito eso. Y cómo vernos como una familia. Y es que la iglesia es una familia.
Yo les cuento mi experiencia personal y es que mi esposo, mis 2 hijitos y yo vinimos a este país hace aproximadamente, en septiembre vamos a cumplir 12 años, llegamos aquí a Houston y honestamente aquí todas las familias que vienen a vivir a los diferentes estados, pues muchos se sienten solos, es más, muchos se regresan por esa soledad y por ese vacío que da vivir en un país tan lejano, donde la Navidad es diferente, donde todo es diferente, donde, por ejemplo, en nuestros países, si a uno se le acabó el arroz o el aceite o las papas, uno le toca a la vecina, a la prima, el que sea, y uno dice, ay, préstame 2 huevos, préstame papa. Aquí no, o sea, todo el mundo está en su espacio, nadie le habla a nadie, peor pues si son gringos, son más introvertidos, entonces a veces eso pues como que complica las cosas. Pero cuando uno tiene una familia de la fe, no es que sea perfecta la cosa, porque somos seres humanos y vamos a diferir y lo demás, pero como que eso ayuda un poquito, o sea, tener gente que también quiere crecer en la fe, gente que a pesar de sus problemas pues va a una iglesia y de una u otra forma nos ayudamos. ¿Y por qué les cuento mi experiencia? Pues porque en estos casi 12 años que llevamos acá, mi esposo, mis hijos y yo nunca nos hemos sentido solos, nunca nos hemos sentido con ganas de volver a nuestro país, como que estamos desesperados. Sí, hubo momentos muy duros y empezar para todo el mundo es difícil, créanme, nosotros vivimos de acá para allá en un apartamento, en un hotel, vivimos cosas fuertes como todos los inmigrantes, como todo el mundo cuando arranca. Hay que hacerle a lo que sea, hay que lavar baños, hay que limpiar casas. Mi esposo lavaba alfombras, hicimos lo que sea necesario. A pesar de que ya en Colombia éramos pastores, que había una iglesia allá, pero vinimos a lo que sea. Sabíamos que Dios tenía un propósito acá y le permitimos a Dios realizarlo y que trabajara con nosotros. Pero a lo que quiero llegar es que nunca nos sentimos tristes, nunca nos sentimos con esas ganas de volver o de tirar la toalla. ¿Por qué? Porque Dios nos regaló una familia de la fe, nos regaló personas que, otra vez lo digo, no son perfectas, que a veces son odiositas, que a veces cometen errores, pero son nuestra familia de la fe. Yo también los cometo, yo también en la familia que Dios nos ha dado, soy madre espiritual, como pastora Dios me ha permitido cuidar personas, pero eso no me hace tampoco perfecta, soy un ser humano común y corriente. Pero esa familia de la que está hablando acá el apóstol Pablo en primera carta a los Corintios es esa familia de la fe. Pablo ve a toda la iglesia como una familia y así habla de otros cristianos como sus hermanos y sus hermanas. Nosotros no nos decimos hermana o hermano porque no nos sabemos el nombre o por religiosos, sino porque tenemos la misma sangre. La sangre de Cristo que nos lavó y esa sangre nos hace hermanos en la fe. Por aquí Lara me dice que si cuando cambio de Biblia no me siento mal por agarrar una nueva. Obvio, mamita, porque imagínense que estas hojitas son todas delicaditas y como que se pegan más, entonces sí es un poco difícil y uno se acostumbra a una y no la quiere soltar. A ver, ¿a qué iglesia vas en Houston? Idalia, Comunidad de Gracia Katy, se escribe con K de kilo, como Katy, así se llama. Si alguno está en Houston y no tiene una iglesia, aquí tenemos una familia que no es la mejor familia, no es la familia perfecta, pero es una familia de la fe. Por aquí Tatiana les está escribiendo la dirección, 19214, Clay Road, Suite G, el zip code es 77449, así que son bienvenidos. Si alguno de ustedes no tiene un lugar donde congregarse, los esperaremos con los brazos abiertos. Hoy hablando de familia. Y les estaba diciendo ahorita que el apóstol Pablo, cuando le escribió a los Corintios, pues era un hombre soltero, no tenía esposa, no tenía hijos, pero él amaba a los corintios y los veía como su propia familia y encontró un refrigerio espiritual quedándose con ellos. Por ejemplo, el versículo, estoy en 1 Corintios 16, para los que toman nota y subrayan y son juiciosos. Dice el versículo 17. Los amo a todos ustedes. Luego el versículo 22 dice, y amen ustedes también al Señor. Se lo voy a leer mejor de esta versión. Estamos en 2 Corintios, ya en el último capítulo. Perdón, porque escribí segunda. Si es primera. Primera carta a los Corintios, capítulo 16, que es el último capítulo. Y mire pues lo que dice el versículo, el 17, dice, me regocijo con la venida de Estéfanas y Fortunato. Si algunas están en embarazo, miren estos nombres tan lindos. Fortunato. Uy, no lo vayan a poner así al bebé, después los demandan. Fortunato y Estéfano. Bueno, Estéfano todavía está lindo. Pero dice,
apenas ellos han suplido vuestra ausencia. O sea, lo que Pablo está diciendo es que él estaba con Estéfano y con Fortunato y que ellos le daban como ese valor, esa paz de no estar con todos los amigos y los hermanos de la iglesia de Corinto. Dice, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. O sea, la gente que es nuestra familia en la fe, que está ahí, que son más cercanos aún que un hermano de la carne, que un hermano de carne y sangre. Esas personas hay que cuidarlas y valen mucho. Dice el versículo 22, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Pablo los veía como esa familia de la fe y eso es increíble. Pero para ir concluyendo este tema tan increíble de la familia, nos encontramos con el segundo libro de Crónicas. En el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 24, encontramos un rey que fue uno de los más chiquiticos que empezó a reinar cuando solamente tenía 7 años. Él reinó en Jerusalén y lo que la Biblia nos cuenta es que su mamá se encargó de que el sacerdote Joiada le enseñara los principios de Dios. ¿Por qué? Porque el papá de Joás había muerto. Recordemos que estamos estudiando los reyes de Israel, de Jerusalén y de cómo cada uno de ellos perseveró en los caminos de Dios y cómo otros se apartaron. Y pues empezó muy niño a reinar, pero la mamá, que se llamaba Sibia, sé si está bonito, si alguna está en embarazo, ese nombre está lindo para una hija, Sibia, dice que era una mujer oriunda de Berseba y se propuso en su corazón que su hijo no se apartara del Señor. Dice, mientras el sacerdote Joiada vivió, Joás hizo lo que le agradaba al Señor, pero luego se apartó. O sea, es tan importante empezar bien, pero terminar bien. O sea, él empezó muy chiquito y hubo alguien que se encargó de estar ahí para que no se apartara de Dios, la mamá. Dios a nosotras como madres nos ha dado ese valor. Qué lindo que antes de que nuestros niños se duerman, si están pequeñitos, les leamos la Biblia. Yo me acuerdo con mis hijos desde la barriga, eso sí les hice estimulación temprana, pero parte de la estimulación era con la Biblia. O sea, siempre les estaba poniendo alabanzas, cantaba y danzaba con ellos. Luego cuando nacieron, aunque eran bebés, ellos están recibiendo todo. Por eso todos los días, sin falta, yo les contaba una historia de la Biblia. Siempre, siempre, siempre. Eso hace parte de la instrucción, de compartir con ellos, de dramatizarla. Por ejemplo, a ambos, el primer versículo que les enseñé fue Filipenses 4:13. Y entonces yo se los hacía con mímica y lo cantábamos. Y ellos decían, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:3. Y hacían el 1 y el 3. Y era mi forma de instruirlos en el camino del Señor. ¿Cuál es nuestro deber durante toda nuestra vida? Que ellos no se aparten y que si ellos se apartan, que vuelvan al Señor, porque la Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere grande no se apartará de él. Por acá en TikTok me están poniendo donaciones, a ver los taps, llevamos en 25,000 y ustedes en Instagram, gracias por compartir, gracias mi hermosa Sara por escribir la dirección de la iglesia. Bienvenida mi Angie Rincón, qué linda que estás ahí. Grace desde Guatebella, un besito a toda la familia. Dieguito Betancourt, Vero, Judith, Mirila, hermosa, Alison. A todos un abrazo grandototote. Ustedes aquí en TikTok, los que están de pronto por primera vez, este es el devocional. Lunes, miércoles y viernes, 7 de la mañana, estamos aquí para orar y leer la Biblia. Hoy tengo un compromiso y tengo que salir un poquitico antes y por eso voy a la carrerita. Pero les estaba leyendo aquí en segundo libro de Crónicas sobre el rey Joás y de cómo su mamá se encargó de instruirlo en los caminos del Señor. No importa la edad que tus hijos tengan, bebés, edad preescolar, adolescentes, aunque no quieran, usted dígale, papito, antes de dormirse, venga para acá, le lee un versículo, a lo mejor ya no le puede contar las historias, yo intenté, porque claro, al último ya se sabían todas las de la Biblia, entonces yo me inventaba cuentos, y en todos mis cuentos, si eran unos paticos, los paticos se hacían cristianos, si eran unas hormiguitas, se entregaba su vida a Cristo, entonces ya al último era, ay no ma, invéntese otra cosa, y ya cuando fueron adolescentes, pues ya ni querían, pero aún así, sin que ellos
lo quieran o queriéndolo, no se van a la cama sin orar y sin que yo les hable algo de fe y algo de Dios. Porque no es solo que empiecen bien, es que terminen bien. Y otra vez, aunque tu hijo, tu hija se haya apartado, tú sigue fiel y firme creyéndole a las promesas de Dios, porque un día va a regresar. Hubo otro rey aquí que fue el rey Amasías. Eso está en Segunda de Crónicas, capítulo 25. Se los voy a leer. Segundo libro de Crónicas, 25. Amasías tenía 25 años cuando ascendió el trono y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre era de Jordán y oriunda de Jerusalén. Amasías hizo lo que agrada al Señor, aunque no de todo corazón. Y ese versículo resáltenlo. O sea, si tienen un marcador, márquenlo ahí. Yo lo voy a buscar, yo estoy casi segura que lo tengo resaltado acá. Pero, sin embargo, lo voy a buscar. Segunda de Crónicas 25. Claro que sí lo tengo acá resaltado. Segunda de Crónicas 25:2. Lo voy a poner otro más. Amasías fue el siguiente rey, o sea, el hijo de Joás. Joás lamentablemente terminó mal. Empezó a reinar de 7 añitos, tenía el temor de Dios, mientras que el sacerdote, que era como el líder espiritual, vivió así, íntegro. Pero murió y se descarrió. Sin embargo, su hijo empezó bien de la misma manera, pero no hizo las cosas de perfecto corazón. Tú puedes estar en la iglesia, tú puedes portarte bien, estar en la casa, pero ¿dónde está tu corazón? Y eso es lo que nos habla la palabra de Dios hoy. Hacer las cosas bien, pero hacerlas de corazón. Que donde esté nuestro cuerpo, también esté nuestro corazón y también estén nuestros pensamientos, todos completicos para Dios. Tener una buena crianza es de parte de los padres una enorme bendición. El padre de Joás, como les dije ahorita, murió cuando él era un bebé y lo hicieron rey a los 7 años, pero el sacerdote Joiada claramente le instruyó y le dio una educación para que él agradara al Señor. Así que vamos a terminar orando por las familias, diciéndole al Señor que nos ayude a ser buenos ejemplos, que podamos terminar bien, que nuestra vida familiar tenga un buen fundamento, que podamos alimentar continuamente esta sociedad, porque como les dije ahorita, si la familia se une, el mundo se une. Así que para los que llegaron un poquito más tarde, aquí les voy a dejar grabado el devocional, lo pueden repasar, les voy a dejar en las notas, ahí en el pie del video, no sé cómo se dice, ahí en la parte inferior, los versículos para que ustedes los puedan repasar y los puedan leer más adelantico. Así que gracias a los que hoy se unieron por primera vez. Hoy tenemos muchísimas personas acá en TikTok, muchísimos taps, muchísima gente compartiendo. Gracias, gracias, gracias. Vamos a orar y vamos a dejar este día en las manos del Señor. Así es, si la familia se une, el mundo se une. ¡Wow! ¡Qué hermoso comentario! Dios te bendiga, Doris. Un abracito también grandote para ti, Jenny Murillo, Carolina, Lupita. Bienvenida, Carolina. Sí, mira cuántas personas tenemos hoy. Gracias por quedarse hasta el final y si Dios lo permite, el miércoles una vez más nos vamos a conectar. Pero vamos a terminar orando. Vamos a dejar este momento en las manos de Dios. Gracias, gracias Dios por la bendición que hoy tú nos das a través de tu palabra. Gracias Señor porque el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Estos principios que tú nos das son inamovibles, son eternos y llenan nuestros corazones, Padre. Yo oro, Señor, con toda la fe, activando, Señor, lo sobrenatural en cada familia aquí representada. Tú sabes, Señor, cuántas madres están llorando hoy y yo en el nombre de Jesús a ti, mamá, te animo y te digo, no dejes de orar, no te canses de orar, porque esa semilla que tú siembras en el corazón de tus hijos dará el fruto. Ahora mismo en el nombre de Jesús oramos que toda rebeldía se vaya y que la palabra en la cual tú dices que harás volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, que se cumpla en este lunes, que hoy sea un lunes de bendición y que las familias sean tocadas por el fuego de tu Espíritu Santo. Guarda esos matrimonios, protege las parejas, líbralos del divorcio, Señor, y que si alguno ya se divorció, que tú le des paz, que tú le des tranquilidad, pero los que están ahí todavía luchando, que tú nos ayudes con la comunicación, que tú nos ayudes a ser asertivos, que nos ayudes a tener empatía con las necesidades del otro, que nos ayudes a callar cuando es necesario y que no digamos cosas ni palabras que hieren a nuestra pareja, que hieren a los que están alrededor. Ayúdanos en
en nuestras relaciones con la familia extendida, con los primos, los tíos. Ayúdanos, Señor, con los cuñados, con las suegras, con las nueras. Señor, que esas nueras sean como hijas, que busquen ganarse el corazón de la suegra. Ayúdanos, Señor, a caminar en esa unidad familiar. Aquellos que tienen pleitos económicos, pleitos por una sucesión, por un terreno, por una casa. Señor, trae paz a los hogares, trae paz a los matrimonios. Despierta hombres de fe, hombres que crean por el matrimonio, hombres que se guarden puros, que solo tengan miradas hermosas y puras para su esposa, que se amen como aquel día en el que se conocieron. Renueva el amor, renueva los hogares, renueva a nuestros hijos, líbralos del alcohol, de la droga, de la pornografía. Hazlos libres de toda atadura a los videojuegos, de toda atadura a pecados sexuales, que todo lo oculto salga a la luz y que nuestras familias, Señor, hoy testifiquen. Ponemos cada petición en tus manos. Todos, Señor, los que están aquí, que hoy tengan el mejor día de sus vidas, que los lleves en paz a sus trabajos, que los guardes, Señor, de conflictos, de problemas con compañeros, con los jefes. Bendice sus emprendimientos, dales clientes de oro, contactos increíbles y que puedan prosperar, Señor. Haznos instrumentos de tu paz y que donde vayamos, Señor, llevemos tu gozo, que donde vayamos llevemos salvación. Que hoy, Señor, tu amor se manifieste y que a través de ese teléfono, de ese computador, del iPad, donde sea que estén conectados, ellos sientan tu presencia, ellos experimenten tu amor y que se note, Señor, que tú hoy nos has hablado y que podamos poner en práctica tu palabra. Te amamos, Señor, te glorificamos y dejamos cada petición y cada situación difícil en tus manos. Que hoy haya sanidad en los que están enfermos físicamente, emocionalmente, espiritualmente, y que escuchemos testimonios de esta mañana de oración. En el nombre de Jesús, ¿cuántos dicen amén? Amén y amén. Claro que sí, oramos por tu hijo Julio Rafael, que sea el Señor haciendo una obra poderosa. Ana Milena, oramos por la restauración con Jorge, que sea Dios ahí con ustedes. Oramos por Fernanda, oramos en el nombre de Jesús por todas esas peticiones y creemos que la gloria y la gracia de Dios se manifestará. Les mando un abrazo. Si llegaron tarde, por aquí en un momentico ya les comparto las notas y esta grabación para que ustedes la vean, pero eso sí, no sean codos. Compartan, regálenme un me gusta, escriban cualquier cosita, porque qué oso esos videos ahí pelados sin ningún comentario, porfa. Los amo mucho. Recuerden que somos Comunidad de Gracia Katy, así nos encuentran en YouTube, Facebook, Instagram y aquí en TikTok, llevando la palabra del Señor. Feliz día. Gracias, gracias, gracias. Me trató bonito. Nueva seguidora, psicóloga. Gracias. Qué bendición. Feliz día. Bye, Esther. Bye a todos. Feliz día.